¿Cuál fue la forma más sorprendente en la que descubriste que te estaban siendo infiel? Su hermana constantemente me llamaba Annie, cuando mi verdadero nombre es Andy, que es una abreviatura de Andrea. La corregí en varias ocasiones, pero no me importaba lo más mínimo, así que decidí ignorarla, ya que consideraba que intentaba ser molesta. La veíamos únicamente una vez a la semana, aproximadamente. Después de casi un año, descubrí que él me había estado engañando. Yo era solo la amante, pues había estado con Annie durante 3 años, y tenían un hijo juntos. Aún me pregunto si su hermana me llamaba Annie para reírse a mis espaldas o para incomodarlo a él. Probablemente ambas. Debió resultarles hilarante. De todos modos, él solía conducir mi coche con frecuencia. Un día, mientras estaba fuera haciendo diligencias, salí de la tienda y encontré a una mujer con su hijo pequeño junto al auto. Le pregunté si necesitaba ayuda y ella respondió: no, solo estoy tratando de averiguar en qué tienda está mi novio, este es su coche. Así que sí, ambas aprendimos mucho ese día. Pasamos el día juntas comparando historias sobre las ocasiones en que él estuvo fuera de contacto. Luego lo enfrentamos juntas. Él entró en su apartamento, se sentó en el sofá con una cerveza, antes de darse cuenta de que yo estaba ahí en la cocina con ella. No dijo nada, simplemente dejó la cerveza, se levantó y se marchó, ignorándonos a ambas mientras la bombardeábamos con preguntas. Esto sucedió hace unos 13 años y desde entonces no he vuelto a hablar con él. Ella decidió quedarse con él. Estaba embarazada de 6 meses el día en que la conocí y descubrí sobre su situación. Regresé a casa después de un despliegue. Mi ex esposa actuaba de manera muy extraña, pero supuse que era debido a que había estado ausente durante un año y todo requería tiempo para readaptarse. Unos 3 días después de mi regreso, recibí una notificación de mi unidad informando que mi vehículo había acumulado 3 multas en otra base. Estábamos en Alemania, a unas pocas horas de distancia, en los últimos meses. Al acudir para averiguar la situación, descubrí que todas las multas incluían fotos que evidenciaban que había superado la velocidad en un control. En las 3 imágenes aparecían mi esposa y otro hombre. En la tercera foto, ella lo estaba besando mientras él conducía mi automóvil. Mi colega celebró una elaborada boda, una ceremonia en la catedral, con cientos de invitados, con un hombre con el que había estado durante años. Poco después, descubrió que él la había engañado, ya que se encontraron con esta chica, que era su compañera de trabajo y compañera de gimnasio, mientras paseaban en el parque, y sus 2 bulldogs franceses, que eran ruidosos y protectores, no ladraron en absoluto al verla. No había razón para que ella hubiera conocido a los perros antes, ya que, hasta donde ella sabía, nunca había estado en su casa. Entonces, indagó en su teléfono mientras él dormía, y aparentemente, él había estado engañándola durante más de un año. Resultó que ella estaba embarazada, estaban abriendo un negocio juntos y él planeaba irse en cuanto tuviera todo organizado. Cuando la tormenta se calmó, lo único que le irritó fue el gasto que ella y sus padres habían realizado en la boda. Él podría haber cancelado todo y ahorrado miles, sin embargo, no aprendió la lección. Su segunda boda fue casi tan elaborada. Para abreviar una larga historia, un amigo me comentó que no tendría razón alguna para mentir, confirmando las sospechas que ya tenía. Los vio besándose apasionadamente en una esquina cerca de donde vivíamos. El otro hombre era su tío. No de esos tíos que son amigos de la familia, su verdadero hermano. Sin necesidad de decirlo, me fui de allí. De inmediato. Mi novio y yo decidimos pasar tiempo juntos una vez que él terminó su jornada laboral. Fui a recogerlo y noté que llevaba una bufanda. No era en absoluto un clima apropiado para eso. La utilizaba para ocultar los chupetones en su cuello. Desearía poder retroceder en el tiempo y poner fin a nuestra relación desde ese momento, pero elegí reírme de la situación como si no fuera un gran problema. Luego le fui infiel, pensando que eso le haría darse cuenta de cuánto me amaba. Lógico. Éramos realmente perjudiciales el uno para el otro, la verdadera definición de toxicidad. Esa relación me enseñó mucho sobre mí misma, y hasta el día de hoy sigo sintiéndome completamente mortificada por la persona en que me convertí durante ese tiempo. Me provoca un leve escalofrío, pues claramente no tenía ningún valor personal en ese entonces. La noche de cita fue cancelada en el último momento.
Decidí convertirla en una noche de chicos para ver la nueva película de Marvel. Al entrar, la vi sentada en la sala de cine acurrucada junto a un chico. Nuestros asientos estaban unas filas atrás, y los vi besarse un par de veces. Al final de la película, cuando todos salimos, ellos estaban saliendo de su pasillo mientras nosotros bajábamos las escaleras. Ella se quedó completamente paralizada al verme. La bloqueé en todas las redes mientras yo me encontraba en el estacionamiento. Estaba visitando a un familiar que se encontraba en estado terminal en el hospital, por lo que no pude asistir a una absurda fiesta universitaria que él y su compañero de cuarto organizaron. Le informé que no podría ir y le pregunté si podría venir más tarde, tras el horario de visita en el hospital, ya que sabía que mi familiar fallecería pronto y realmente necesitaba que alguien estuviera a mi lado en ese momento tan difícil. Él me respondió que probablemente no podría, ya que necesitaba ayudar a su compañero con los preparativos de la fiesta, pero que vendría más tarde si terminaban pronto. Al día siguiente, vi fotos de él con su ex sentido en su regazo, besándose, las cuales habían sido subidas la noche anterior por su compañero de cuarto. Este último incluso sabía que estábamos saliendo. Simplemente estaba demasiado ebrio para darse cuenta de que me había agregado como amiga en Facebook una semana antes y que podría ver las imágenes. Estuve saliendo con una chica con la que había estado durante algunos meses. Fuimos a un agradable restaurante a cenar y luego paramos en un local de ambiente más informal para compartir con amigos y compañeros de trabajo en común. Más tarde, entré en el baño de hombres y vi sus piernas bajo una partición. Escuché la voz de un compañero que decía, «Chupa la polla». Salí del baño, me dirigí directamente a la bartender y le pedí que dividiera nuestra cuenta. Pagué la mía y me fui rápidamente como un maldito tigre. Fin del juego, mi estúpido corazón la quería. He observado un mensaje en su teléfono y decidí cuestionarlo. Así que decidió cortar toda comunicación con su amante. Después de 1 o 2 días, ella me envió un mensaje a través de las redes sociales, diciendo, «Sé que esto puede resultar incómodo, pero conozco a la madre de los hijos de Blanks, soy su novia, y ha dejado de responder a mis mensajes y de llamarme. No es propio de él, ¿sabes si está bien?». El individuo seguía viviendo conmigo y con nuestro hijo, actuando como si todo estuviera en orden, mientras mantenía una segunda relación con otra mujer que creía que yo era su expareja. Mientras conducía de regreso tras un viaje por carretera con un amigo de mi novio, él comentó, «Es realmente maravilloso que seamos amigos incluso tras toda la situación de la otra mujer». Yo, sorprendida, le pregunté, «¿De qué hablas?». Habíamos estado en una relación a distancia y, al parecer, él estaba en una relación durante todo ese tiempo. Yo era la otra mujer y no tenía la más mínima idea. Había reorganizado toda mi vida para estar con él, y recientemente habíamos adquirido una casa juntos. Nos esperaba un trayecto de 18 horas más de conducción hasta llegar a casa y enterarme de la historia completa, mientras reflexionaba sobre mis sentimientos. Sin embargo, sigo manteniendo mi amistad con el compañero de viaje. Esto no me sucedió a mí. Sin embargo, estuve con mi mejor amigo a lo largo de toda esta situación. Así que, recibí una llamada de mi amigo una mañana muy temprano diciendo, «Jill fue a un concierto anoche con sus amigos y no volvió a casa». Ella le había comentado, «Voy a ver a Great White en la estación». A la mañana siguiente, enciende las noticias. La desesperación se desata. Nos dirigimos al hotel local que actúa como punto de encuentro para revisar listas de víctimas en un intento por encontrar su nombre. Mientras estamos en la fila, ella llama. Dice que está bien, pero que necesitamos hablar. Estuvo en el dúplex de al lado todo el tiempo, teniendo relaciones con el vecino. Hablando de una montaña rusa de emociones. Mi novia de 17 años me está siendo infiel con un entrenador de softball de 36 años que estaba casado y tenía 2 hijos. Resido en un pequeño pueblo de Estados Unidos, y mi madre se enteró a través de una clienta al azar. La clienta de mi madre no se dio cuenta de que yo y mi novia teníamos una relación, simplemente escuchó la historia y el nombre de mi novia, y decidió compartirlo. Pasaron aproximadamente 2 semanas para que todo el condado se enterara. Esto no es nada extraordinario, pero mi exmarido, mientras aún estábamos casados, tuvo numerosas aventuras. Un día se acercó a mí y me confesó que estaba asustado,
ya que una chica de su trabajo con la que había tenido relaciones intentaba hacer pasar por verdad que estaba embarazada y que el hijo era suyo. La conversación fue bastante incómoda, pero logré obtener la fecha en la que habían tenido intimidad, y resultó ser hacía aproximadamente 10 días. No había forma de que ella supiera que estaba embarazada todavía, y si lo supiera, definitivamente no era hijo de mi marido. Así que la llamé, le expliqué que ella estaba durmiendo en el sofá de su hermana y trabajando en un empleo con un salario mínimo, mientras nosotros teníamos un matrimonio, un hogar y 2 hijos. Le dejé claro que si insistía en tener al bebé de mi marido, nosotros obtendríamos la custodia y lo criaríamos en un ambiente adecuado. De repente, ya no estaba embarazada. Había cometido un error. Después de eso, decidí divorciarme. Se suponía que debía quedarme en casa de un amigo, pero después de trabajar tomé una copa y estaba demasiado cansada para conducir hasta allí. En su lugar, regresé a mi casa a las 2 de la mañana y los vi a él y a una chica en la sofá a través del cristal de la puerta principal. Cuando golpeé la puerta, él comenzó a entrar en pánico. Me dijo, ella se quitó los pantalones porque le dio demasiado calor. Luego, cuando finalmente lo admitió, comentó, bueno, la tuve en el sofá en lugar de en la cama para respetarte. Estaba trabajando en el desierto de Alaska, dedicándome intensamente a la plomería para intentar construir una buena vida para mi novia, mi nuevo cachorro y yo. Había estado en el campamento durante aproximadamente 10 semanas consecutivas. Acababa de terminar de hacer una conexión con el tanque de retención del sistema de tratamiento de aguas residuales de las lagunas de desechos, y tenía el agua contaminada del pueblo de Chefornak, Alaska, esparcida por todo mi cuerpo. Regresé al campamento de hombres para ducharme y reagruparme para el resto de mi turno de 14 horas cuando recibí un mensaje de texto. Era uno de mis amigos, quien me enviaba imágenes de mi novia desnuda, informándome que ella actuaba de manera poco decorosa y que estaban teniendo relaciones, argumentando que solo intentaba ser un buen amigo. Al día siguiente, abordé un avión rumbo a casa para enfrentarla. Ella amenazó con quitarse la vida y fue internada en el hospital durante la noche. Decidí quedarme con ella porque estaba preocupado por lo que pudiera hacer. Un mes después, me encontraba de nuevo en el desierto de Alaska, dedicándome a la plomería, cuando recibí más fotografías del mismo, buen amigo. Terminé mi turno, regresé a casa y la dejé en Nochebuena. Nunca volví a hablar con ninguno de los dos. Todo mi círculo de amigos estaba al tanto de la situación, y solo me enteré cuando un verdadero amigo la chantajeó para que lo admitiera. Y cuando lo hizo, fue la cosa más insincera que he escuchado. No es gran cosa, a los demás les parece bien. Y cosas por el estilo. Basta decir que me alejé de esa relación y de ese grupo de amigos rápidamente. No era algo realmente salvaje, pero mi exesposa y yo éramos copropietarios de un pequeño negocio. Un día, noté una dirección de correo electrónico extraña en la computadora de la oficina. Su nombre de pila y un apellido diferente. Me di cuenta de que ese correo aún estaba abierto, así que decidí echar un vistazo. Descubrí 2 años de correos electrónicos entre mi ex y un hombre con el que salió antes de conocerme. Así que imprimí cada uno de esos correos y los encuaderné en un dossier, listo para presentárselo a mi abogado de divorcio. Fui de vacaciones durante 2 semanas y, al regresar, él se comportaba de manera bastante extraña. Intenté preguntarle qué sucedía y por qué actuaba de forma tan peculiar. Comenzó una discusión conmigo, me dijo que era demasiado joven e insegura, me pidió que me marchara y no quiso verme de nuevo. Me fui llorando, completamente confundida. 9 meses después, lo vi paseando por la ciudad con su ex y un bebé recién nacido. Ah, ahora comprendo. Él se delató. Me llamó de forma aleatoria preguntando por qué le había enviado un mensaje a su expareja, y yo estaba sumamente confundida porque nunca lo hice. Le expliqué que se trataba de un malentendido y que podía comunicarme con ella para aclarar que no soy yo. Se puso extremadamente a la defensiva y amenazó con que si lo hacía, todo habría terminado entre nosotros. Me pareció una situación extraña, así que decidí aclarar mi nombre y ella se desahogó, revelando que él me había estado engañando, además de coquetear con ella y varias otras chicas al mismo tiempo. Resulta que una de las chicas creó una cuenta falsa en mi nombre y se puso en contacto con ella.
Nunca supe quién fue, pero en esta ocasión me alegra que tener un acosador haya jugado a mi favor, de lo contrario, nunca lo hubiera descubierto, jaja. Estaba en un bar con algunos amigos cuando comencé a hablar con las personas que estaban a mi lado. Llevaban la camiseta del Club Deportivo Social de nuestro pueblo, así que les pregunté si conocían a mi esposa, quien formaba parte del club. Ellos respondieron, sí, la conozco, he oído que le está siendo infiel a su marido imbécil. Entonces contesté, soy su marido, y salí corriendo del bar llorando. Mi alarma de incendios me despertó a las 5 de la mañana cuando la batería estaba baja, y me pareció extraño que mi novia no estuviera en casa aún, ella había salido a beber con su amiga. Intenté llamarla, pero no respondió. Fue entonces cuando recordé que teníamos la llave de repuesto de su amiga. Ella vivía en la casa de al lado, así que fui a comprobar y encontré a mi novia durmiendo en la cama de su amiga con un chico. Si no hubiera sido por la alarma de incendios, creo que nunca me habría enterado. Me llamó histérica, llorando, una mañana después de que tuviéramos una pequeña discusión, lamentando cuánto había estropeado las cosas. Logré calmarla lo suficiente para que comenzara a hablar y me confesó que me había sido infiel, con su hermanastro, que estaba en la habitación contigua. Jamás antes y nunca después experimenté un cambio emocional tan drástico, pasando de una profunda preocupación y felicidad al escucharla, a un absoluto desprecio y sensación de traición. Tuve un día largo en el trabajo y fui a encontrarme con mi esposo en un bar para tomar una copa justo antes de cerrar. Él había expuesto recientemente una serie de sus pinturas allí. Cuando llegué al bar, lo vi bebiendo en un reservado con dos mujeres, una joven y otra de más edad. Me acerqué, tomé un gran sorbo de su cerveza, me presenté como su esposa y les agradecí por asistir a su exposición de arte. En ese momento, se produjeron miradas de sorpresa y confusión. Resulta que él estaba en una cita con su novia y estaba conociendo a su madre por primera vez. A pesar de que ahora lo veo como algo hilarante, no puedo sacar de mi mente la expresión que la madre me dirigió. Era una mezcla perfecta de asombro y curiosidad, con un ligero toque de desdén. Ella se dio cuenta de lo que estaba sucediendo incluso antes que yo. Acababa de llegar a casa después de 3 semanas de vacaciones de verano. No había estado en casa ni había visto a mi esposa durante varias semanas, así que estaba emocionado por regresar. Era la noche del sábado y podía percibir que estaba despierta hasta altas horas de la madrugada, absorta en su teléfono. Nunca pensé nada al respecto, ya que no había tenido motivo alguno para desconfiar de ella. A las 4:30 de la madrugada se levantó de la cama y me dijo que iba a recoger a su hermano de una fiesta. Justo acababa de terminar el confinamiento por COVID, así que todos estaban celebrando. Nosotros tenemos 2 hijos pequeños, por lo que no salimos. Regresó poco más de 1 hora más tarde y se metió en la cama vestida con lencería sexy, lo cual contrastaba totalmente con lo que llevaba puesto cuando nos acostamos. Los hombres casados entenderán esto. Me desperté con los niños a las 7 y toda la situación me resultaba inquietante. Tomé las imágenes de la cámara de salpicadero del coche y las subí al ordenador. Allí estaban, evidentes como el día. Un tipo que no tenía ningún parecido con su hermano le agradecía que la hubiese recogido y coquetearon en el auto un rato antes de dejarlo en su casa. Fue difícil de ver, pero cuando la enfrenté, se derrumbó y confesó. 2 semanas después, el coche fue vendido. 6 semanas después de eso, la casa se vendió, y 1 año más tarde, nos divorciamos. Fue un momento duro de mi vida, pero gracias a esa cámara de salpicadero. Me salvó de perder más tiempo de mi vida con una mujer que no me valoraba tanto como yo la valoraba a ella. Ahora he podido seguir adelante con una mujer absolutamente maravillosa y he recuperado mi vida, pero mejor. Cuando tenía 14 años y mi vida se vio abruptamente alterada al mudarnos al otro extremo del estado por el nuevo trabajo de mi padre, me encontraba escudriñando su maletín con la esperanza de hallar y apoderarme de uno de sus cigarrillos. No era un buen chico. En su lugar, descubrí un paquete completo de fotografías reveladas de él y de una mujer, que no era mi madre, en diversas posiciones íntimas. También había una canción escrita a mano en una hoja tamaño A4, que resumía la esencia de «Maldita sea todo lo que tengo, solo te quiero a ti y nada más». Me quedé literalmente atónita.
Encontré a mi hermana mayor y le arrojé todas esas imágenes a la cara para que pudiera ver lo que había obstaculizado mi capacidad de verbalizar mi problema. Pobre de ella, no pretendía compartir ese trauma. En resumen, decidimos informar a mi tía, la hermana de mi madre, para que ella pudiera comunicarlo a mi madre, ya que ninguna de nosotras tenía el valor de decírselo directamente o la fortaleza para enfrentar a nuestro padre. Además, estaba equivocada por ser una mala persona al hurgar en sus cosas en primer lugar. Ese suceso realmente me afectó durante años, generando problemas de confianza, relaciones con hombres, autoestima, etc. Mis padres se separaron y finalmente se divorciaron. Ahora tengo una hermana que es 21 años más joven que yo y mi padre sigue casado con esa mujer. Es un tanto desagradable y no es de mi agrado, pero nunca he mencionado haber conocido o visto lo que vi a ninguno de ellos, así que hasta el día de hoy solo mis hermanos, excluyendo a la media hermana, están al tanto. Mientras preparaba la entrega de mi laptop de trabajo, limpiando el historial de navegación y los datos personales, recordé que mi ahora ex esposa había utilizado mi computadora para realizar algunos trabajos freelance. Decidí entonces eliminar la información de su perfil en Google. Sin que ella lo supiera, los perfiles de Google almacenan datos a través de cualquier dispositivo que se utilice. Así fue como descubrí que mi exesposa trabajaba como cam girl mientras yo me dedicaba a mi trabajo. La confronté y ella confesó. Pero sabía que debía haber más. Exactamente una semana después, regresó a casa de una cita con el médico. Le diagnosticaron clamidia, una infección que, sin duda, no adquirió de mí. Intentó justificarse diciendo que la monogamia no funcionaba para ella. Sin embargo, a mí me funcionó perfectamente. Por eso es mi exesposa. Alguien muy cercano a mí se dio cuenta de que algo estaba muy mal cuando un par de sus anillos, incluido su anillo de compromiso, habían desaparecido. Le preguntó a su entonces prometido si los había visto, y él se mostró bastante torpe y evasivo. Entonces ella le comunicó que iba a llamar a la policía, ya que debía haber sido un robo. Él le suplicó que no lo hiciera. A partir de ahí, la historia comenzó a salir a flote, gota a gota. Tras la repugnante gota, él había pagado a sus amantes habituales con los anillos. También había desviado 20.000 euros de sus ahorros, para un pago inicial de una casa, y vendido otros activos, además de solicitar un segundo préstamo para su automóvil. Resulta que visitaba este burdel cada semana a un precio de 1.000 libras esterlinas. Ella era la única con ingresos en ese momento, un verdadero desperdicio de persona. La buena noticia es que, unos años más tarde, conocí a una maravillosa esposa. Mi esposa y yo estábamos en un momento íntimo. Sentí un hilo dentro de ella, lo cual me pareció extraño, ya que había sido sometido a una vasectomía un año antes, después del nacimiento de nuestro segundo hijo. Le pregunté, ¿qué es ese hilo? ¿Tienes un dispositivo intrauterino? Ella se detuvo por un momento y luego respondió, es un experimento científico. Tenía sospechas de que estaba teniendo encuentros con otro hombre, pero todavía estaba tan atónito por su extraña explicación que no pude evitar reírme. Creo que entonces la elogié sarcásticamente por su compromiso con el avance de la ciencia. Llegué a casa del trabajo un día y noté que en ese momento, novia había limpiado su bolso antes de ir a trabajar, dejando un par de pequeñas cosas sobre la cama. Solíamos ir con frecuencia al cine, así que no pensé nada de ello al ver un boleto. Decidí mirar un poco más de cerca, impulsado por una curiosidad afectuosa, y descubrí que, en realidad, era de la noche anterior, cuando ella había estado fuera cenando con una de sus amigas. Resulta que fue a ver una película, que teníamos planes de ver ese fin de semana, con su ex. Me desperté en la mañana de Navidad y mi cuello estaba cubierto de marcas de besos que, sin lugar a dudas, no dejé yo. Poco después, accedí a Facebook, solo para descubrir que la nueva chica, apenas más de la mitad de mi edad, pero mayor de 18, había publicado una gran cantidad de fotos de ellos dos acurrucados y besándose, y me había etiquetado a mi ex. Así que todos nuestros amigos en común se enteraron de que había sido engañada prácticamente al mismo tiempo. Felices fiestas para mí. Primera vez. En la época anterior a los teléfonos móviles, ella estaba realizando algún tipo de clase con créditos universitarios en la base militar donde estaba destinado. Se presentó con 2 horas de retraso para la cena, me tocaba cocinar esa noche,
por lo que me aterrorizaba la posibilidad de que hubiera tenido un accidente, ya que era algo realmente extraño. Supuse la ruta que tomaría hacia la base, la conduje buscando señales de un choque vehicular. Fui hasta el edificio escondido en un pequeño camino subiendo la colina, y allí encontré su coche estacionado, donde estaba besándose con un tipo, y decidí quedarme con ella, así que, 2 años, 2 ciudades y un hijo después, salí del ejército y conseguí un trabajo miserable. Regresando a casa después del trabajo, conduje por Ventura Boulevard y vi su auto acercándose por el carril contrario. Nuestro hijo en la parte trasera en su silla de auto, y un desconocido en el asiento del pasajero. Cuando llegó a casa, mantuve la calma, me comentó que había salido a hacer algunas diligencias. Le pregunté con quién, y ella respondió que sola, y entonces el caos estalló antes de que comenzara a buscar un departamento en el mismo vecindario para que pudiéramos copaternar con facilidad. Él puso a la otra chica como fondo de pantalla y se olvidó de cambiarlo cuando salimos. Inventó una historia sobre cómo era su prima con cáncer y que esta foto con ella levantándose la camiseta era la última vez que estuvo sana. Luego, cuando no le creí, la llamó para terminar con ella frente a mí, como si eso lo hiciera aceptable. Sospechaba que un vecino me engañaba, así que le envié un mensaje pidiéndole la palabra clave. Tenían una palabra clave para que ella supiera que era él quien respondía a sus mensajes y así podían tener relaciones de manera discreta. Uno pensaría que la regla número 1 para una palabra clave sería: no dejes que la novia se entere de que hay una palabra clave. No es muy astuto. Eventualmente, me envió fotografías de ella realizando oral, cuando no respondía a sus mensajes una noche, ya que según él, era la única manera de que pudiera reaccionar. Más tarde se disculpó, diciendo que solo la había utilizado como un instrumento para enojarme. Mi hijo me contó sobre ella, y le mostró su fotografía. Luego, le pidió que mantuviera su secreto y continuó enviándole mensajes y llamándola constantemente frente a él. A continuación, le compró a su niño 2 tarjetas de regalo de $50 cada una para un videojuego en línea en Walmart, en presencia de mi hijo, y le envió los códigos en el estacionamiento. Nunca haría algo así por mi hijo. Mi hijo me lo comunicó, y yo inicié el proceso de divorcio. Mi esposo alega que no fue una infidelidad porque no mantuvieron relaciones íntimas. Yo sostengo que fue una traición y presenté la demanda de divorcio 2 días después. Incluir a mi hijo en esa situación fue otra forma de abuso. Ese es su hijo, no un compañero. Se suponía que debía protegerlo de la fealdad del mundo, incluso si esa fealdad era él mismo. Mi expareja olvidó su agenda de papel en mi casa hace años y luego me llamó para consultar algo. Al preguntar, resultó ser el día en que había estado ovulando y, como consecuencia, quedó embarazada. Después, me di cuenta de que no habíamos tenido relaciones íntimas esa semana, sino que ella había visitado a un amigo, platónico, ese fin de semana para cuidar a su hija. Posteriormente, accedí a su correo electrónico y descubrí conversaciones con este chico que se alejaban de lo platónico. Solo para confirmar mis sospechas. No había revisado mi puntaje crediticio en varios años. Mi esposo se encargaba de las finanzas y yo conocía las tarjetas que poseía y que las pagaba de inmediato, así que no estaba excesivamente preocupada al respecto. Primero, me equivoqué. Aprendí que siempre se debe comprobar el puntaje crediticio. Ahora lo reviso una vez por semana. En segundo lugar, descubrí que era la orgullosa propietaria de una tarjeta de crédito casi al límite de su capacidad, de la cual no tenía conocimiento y que nunca había abierto. Cuando le pregunté a mi futuro ex esposo sobre ello, en ese momento estábamos en medio de un divorcio, admitió haber abierto una tarjeta de crédito a mi nombre, pues mi crédito era mejor, pero se mostró muy evasivo y no respondió ni proporcionó acceso a la cuenta. Dijo que se encargaría y que simplemente lo dejara pasar. No necesitaba verlo si no era mi problema. Por supuesto, así no funcionan las cosas y claramente había algo muy extraño al respecto. Mi abogada logró que proporcionara información sobre estas cuentas, amenazándolo con una citación, y al indagar en el historial de la tarjeta, fue en ese mágico momento que supe que no solo había abierto una cuenta a mi nombre varios años antes, sino que todos los cargos eran por hoteles locales y restaurantes de alta gama. Hasta el día de hoy, insiste en que todos eran por trabajo,
No es el tipo de persona que acepta sus errores, pero dado que ocurrieron cuando supuestamente estaba viajando fuera del estado, resulta evidentemente insostenible. Siento que es un testimonio de lo agotada y resignada que estaba, el que ni siquiera me molestara por ello, sino que simplemente lo añadiera a la lista de razones por las cuales estaba encantada de estar casi libre de él. Un poco molesta por sacrificar mi carrera por su loca agenda de viajes y que en realidad no estaba viajando igual a seguro. Pero en cuanto a sentirme decepcionada, no, realmente no. Ni siquiera estoy segura de que estuviera entre las 10 principales razones por las que me alegraba haber salido de allí. También quisiera expresar mi agradecimiento a mi abogada por asegurarse de que nunca viera un centavo de esa deuda ni de ninguna de las otras horribles decisiones financieras de las que solo me enteré durante nuestro divorcio. Salí con una hoja limpia y conozco a muchas personas que no tienen esa suerte. Cuento tan antiguo como el tiempo. Él estaba manteniendo relaciones con mi buena amiga y todos sus amigos, mis excompañeros de trabajo, lo sabían, y al final, uno de ellos me reveló la verdad tras una pelea. Así que, en esencia, solo me enteré porque ella quemó otros puentes. Se organizó de tal manera que los sorprendí en plena acción. La decisión más sensata que tomé fue salir de allí de inmediato antes de que la ira me consumiera. Mi único pesar es no haber capturado la expresión de sus rostros en una fotografía. Al final, en realidad, me salvó de mudarme al otro lado del país con él y de prestarle más dinero a ella para intentar arreglar su vida caótica. Son las luces plateadas, supongo. Hace un par de meses, publiqué esto en otro foro. Una amiga descubrió que su esposo le era infiel de la siguiente manera. Esto le ocurrió a una amiga y compañera de trabajo hace 20 años. Tenía sospechas de que su marido tenía una aventura con alguien del gimnasio, pero él siempre lo negaba. Durante las festividades navideñas, tuvo que salir de la ciudad por motivos laborales. Mientras él estaba ausente, ella desarrolló una erupción en la zona íntima. Llamó a su esposo llorando, rogándole que confesara la traición. Él continuó negando hasta que finalmente ella logró presionarlo y admitió todo. Se sintió devastada, acudió a su médico para hacerse un chequeo y el doctor le preguntó, ¿has cambiado de jabones recientemente? El personal femenino del consultorio había reunido dinero para regalarle una canasta de jabones económicos de Walmart o Kmart por Navidad, y ella había estado utilizándola. Esa fue la causa de la erupción. Así fue como descubrió que su esposo le era infiel. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.